Este video propone darle una mirada desde el punto de vista de la matemática al número total de contagiados que produce el coronavirus en el Perú desde el 6 de marzo, fecha en que se anuncia oficialmente el primer contagio, hasta el 29 de marzo en que se elabora este material, tomando como referencia las fuentes del Ministerio de Salud. Una de las aplicaciones de la matemática es explicar y predecir el comportamiento de agentes infecciosos usando la modelación matemática. La modelación matemática tiene 4 procesos. En el primero se selecciona un problema del mundo real, que en este caso es el coronavirus. Este problema se tiene que estudiar y a partir de ahí formular un modelo matemático. Para llegar a formular un problema matemático, vamos nosotros a utilizar el Excel y una hoja de cálculo para poder graficar la función que representa el crecimiento de los números de contagiados que está reportando el MINSA día a día. Veamos, tengo ya en este generador, en este simulador, el número de infectados que proporcionó el MINSA hasta el día 15 de marzo. Esto me da en el gráfico una perfecta línea exponencial que va describiendo cómo se comporta al inicio la totalidad de casos que se va reportando en la pandemia. Tenemos aquí dos curvas, una que es la curva de crecimiento que se va a representar de color azul y la curva de color roja que es la curva exponencial que representa teóricamente el modelo de crecimiento de la pandemia. ¿Qué sucede si nosotros colocamos ahora los datos que van desde el 16 hasta el 22 de marzo en que se inició la cuarentena? Veamos lo que pasa. Vemos que ligeramente se empieza a alejar del modelo exponencial. Esto significa que nos estamos paulatinamente tratando de alejar de este modelo exponencial que nos llevaría directamente a un problema catastrófico. Veamos los siguientes datos desde el 23 de marzo hasta el 29 de marzo. Colocamos los datos y tenemos que nos estamos alejando de la función exponencial, pero aún no lo suficiente. Prestemos atención a la tercera columna, que es el factor de crecimiento, que se mantiene, si nosotros observamos, entre los números enteros 1 y 2. ¿Por qué es importante este número? Bueno, regresemos al proceso de modelación matemática para responder esta pregunta. El modelo matemático diseñado tiene las siguientes características. En este modelo, la variación diaria del número de infectados es directamente proporcional al nivel de exposición, a la probabilidad de contagio y al número total de contagiados existentes hasta el inicio de ese día. Este modelo lo encontré en la red y lo voy a aplicar al caso peruano. Pero también podemos entender que la variación, o sea, el cambio del total del número de contagiados, se puede entender como la diferencia que existe entre los contagiados de un día y el día anterior. Por ejemplo, aquí en el gráfico, si nosotros en el tercer día hemos registrado 20 contagiados y en el cuarto día 60 contagiados, quiere decir que había una variación de 60 menos 20 que es igual a 40. Matemáticamente esto se puede simbolizar de manera genérica de esta forma. La variación sería igual a la diferencia entre el número de contagiados de un día y el día anterior. Haciendo las operaciones, voy a pasar esto a sumar y luego voy a factorizar y llego a esta fórmula. Esta fórmula es muy importante porque va a permitir describir el comportamiento de la curva de crecimiento de la pandemia en el Perú. Ojo con este factor. ¿Por qué digo ojo con este factor? Porque nosotros vamos a ver que este factor de crecimiento en el Perú está entre 1 y 2. Entonces, este factor es importante porque va a indicar cómo crece de día a día los casos que se van reportando. Si este factor fuera 1,5 y yo tengo 100 infectados en un día, el siguiente día reportaría 100 por 1,5, es decir, 150. Si este factor fuera 2, lo que va a suceder es que se va a duplicar el número de infectados. Muy bien, entonces, ¿esto a qué conclusiones nos puede llevar desde el punto de vista de la matemática? Ya hemos visto la fórmula.
estamos viendo que el factor de crecimiento, según nuestra tabla, varía entre 1 y 2. Aquí lo tenemos. Lo deseable es que el factor se aproxime lo más posible a 1, pero estamos viendo que todavía no estamos tan cerca a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, en algún momento la curva de crecimiento alcanzará un punto de inflexión. Tarde o temprano la curva tiene que dejar de crecer. Teóricamente, la función exponencial crece de manera ilimitada, pero en poblaciones infinitas. Nuestros países tienen poblaciones finitas, por lo tanto, esto no puede suceder. Llega un momento en que alcanza su punto de inflexión debido a 3 motivos. Primero, porque la mayor parte de la población ya está contagiada. Segundo, porque se tiene una vacuna que combate la enfermedad. O tercero, porque las medidas de contención están siendo efectivas. Entonces, en este primer gráfico apreciamos qué sucede si no se colocan medidas de contención. El punto de inflexión será un punto demasiado alto. Y aquí, en el segundo gráfico, observamos qué pasa si las medidas de contención son utilizadas correctamente. Este punto de inflexión es importante ver dónde queda, porque nos señala si la capacidad del sistema sanitario que tenemos será suficiente para poder atender a todos los casos que se reporten. Por ejemplo, si yo tengo 100 personas que necesitan un respirador y solamente cuento con 50, significa que ya sobrepasé la capacidad del sistema sanitario. Entonces, la mortalidad de las personas crecerá no tanto por la mortalidad propia del virus, sino porque el sistema sanitario ha colapsado. Es importante por eso que tengamos en cuenta este dato. Entonces, ¿cuándo alcanzaremos el punto de inflexión? Teóricamente alcanzaremos este punto cuando el factor EP más 1 sea igual a 1, es decir, por varios días tengamos la misma cantidad de infectados nuevos. Y cuando la curva empezará a ser decreciente, cuando este valor se encuentre entre 0 y 1. En el Perú, al 29 de marzo, aún estamos en una curva ascendente. ¿Por qué? Porque el valor de EP más 1 se mantiene mayor que 1. Muy bien, entonces, ¿de qué depende que podamos disminuir la cantidad de casos? Pues depende de 2 factores. El nivel de exposición, que se disminuye respetando la cuarentena, y la probabilidad de contagio, que se disminuye teniendo en cuenta las normas de higiene. Eso nos va a permitir aplanar la curva y no sobrepasar la capacidad del sistema sanitario. ¿Qué predicciones podemos hacer acerca del mundo real? Bueno, para mañana 30 de marzo, que es el día 25 desde que se empezó el contagio en el Perú, tenemos que si aplicamos la fórmula determinada, la cantidad de contagiados que se registren debe sobrepasar las 1000 personas. Una cantidad que es un poco preocupante, pero que está dentro de los pronósticos seguramente que maneje el ministerio. Si hasta el 12 de abril, que es el fin de la cuarentena, seguimos con una tendencia ascendente, difícilmente se reanudarán las actividades de forma normal. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un aporte desde el punto de vista de la matemática.